informaciones. Juan Ramón Quintana habló ayer de la posición que ha asumido Álvaro García Linera respecto a no presentarse a una eventual repostulación el 2019. Dijo que este tema pasa por una decisión personal. Esas son decisiones estrictamente personales, que tiene obviamente su impacto político, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo soy la persona que menos puede comentarse una decisión que está tomando el vicepresidente, ¿no? Y no sé si ese tema va a ser considerado en el Congreso. El Congreso tiene una agenda específica que está siendo trabajada, todavía no ha concluido no se ha definido aún la agenda. Me imagino las próximas 48 horas ya se tendrá una agenda de temas que va a trabajar el Congreso. Entiendo que hay varias organizaciones sociales que están planteando la repostulación del presidente Evo y eso va a ser seguramente trabajado Y hemos invitado a don Hugo Moldis, asesor del Movimiento al Socialismo, exministro de Gobierno, para que nos acompañe precisamente acá en nuestros estudios. Una decisión personal que toma Álvaro García Linera a pocos días del Congreso. ¿Qué va a pasar en el Congreso? ¿Qué repercusión tendrá esta decisión en el Congreso? Es una decisión, para empezar, es un anuncio que sorprendió a todos. ¿A usted también lo sorprendió? Sí, a mí también me sorprendió. Pero al mismo tiempo, creo que hay que entender este anuncio a partir de la confirmación de que hay un solo liderazgo. Es decir, no hay, como a veces de manera maliciosa se decía desde la oposición, un liderazgo bicéfalo. O algunos incluso eran mucho más malintencionados al decir que era Álvaro García Linera el que gobernaba, mientras el presidente estaba visitando 4 o 5 lugares en el día, expresando una nueva forma de gobernar. Todo esto se ha caído abajo con ese anuncio, porque es evidente que el único liderazgo insustituible es el del presidente Evo. Así lo entienden las organizaciones sociales, así lo entienden amplias estructuras del movimiento al socialismo. Ahora, ese es un primer elemento que me parece importante subrayar. Es decir, hay un solo liderazgo indiscutible, hay una fuerza organizada del pueblo, hay un proyecto alternativo, lo que constituye una trinidad que ha tenido éxito en los últimos 11 años. Segundo, este anuncio ciertamente de concretarse, porque es una decisión personal del vicepresidente, pero está clarísimo que en el MAS y en los movimientos sociales hay una cosa que ha pegado muchos y es el mandar obedeciendo. Es decir, todavía resta por saber cómo van a reaccionar las organizaciones sociales. Eso mismo le preguntaba a Hugo. Este anuncio sale a pocos días del Congreso del Movimiento al Socialismo. ¿Qué efecto va a tener esto en el Congreso del MAS? ¿Se va a discutir esto? Como decía Quintana, no, esto ya tiene una agenda, no es que va a romper la agenda del Congreso. No creo que tenga un impacto que altere la agenda del Congreso en la medida en que el tema de la candidatura será resuelto, como se ha dicho, el 2018. ¿Sí? Y aquí no se está yendo a discutir una candidatura, aunque al mismo tiempo, porque sería tapar el sol con un dedo, al mismo tiempo se han escuchado varias voces de organizaciones sociales. Hay organizaciones sociales que sí van a ir a discutir que van a ir a plantear, pero no la candidatura, no el binomio. No el binomio, pero la repostulación pero sí la repostulación de Evo Morales, que es lo que han estado diciendo desde hace varios meses. Y encontrar, que yo creo que será el debate de fondo, el mecanismo constitucional y legal que posibilite la candidatura de Evo Morales el 2019. Ahora, ¿se va a discutir el buscar una persona que acompañe a Evo Morales? ¿Cuál tendría que ser el perfil de la persona que acompañe a Evo Morales si es que se da la repostulación el 2019? El 21 de febrero tuvimos un referéndum que dijo no a una reelección o una repostulación, pero bueno, hay mecanismos constitucionales que los va a activar el MAS. Que existen y que han sido admitidos ya a esta altura por eso digo mecanismos por varios constitucionales, de la oposición. Pero bueno, ese es otro tema. Yo no creo que se discute el tema de quién acompañaría a Evo Morales,
Primero porque es demasiado temprano. Segundo porque sería una decisión muy complicada. Es decir, ellos han construido una relación, una articulación, yo diría, como nunca hemos visto en nuestra historia, ¿no? Antes los vicepresidentes legitimaban lo que decidían y lo que hacían los presidentes, ¿no? Le daban a veces el colorcito, como el caso de Víctor Hugo Cárdenas, el caso de Tuto Quiroga, el caso del propio señor Carlos Mesa. No es que no tuvieran corresponsabilidad en todo lo que se hacía, pero ciertamente eran figuras decorativas, eran figuras que simplemente legitimaban a lo externo lo que se había decidido a lo interno. En el caso del vicepresidente, tenemos una gran trayectoria política, un intelectual reconocido en América Latina en varios centros académicos. Han construido un verdadero yunque, ¿no? Y así que yo creo que será difícil, en caso de concretarse, construir un sustituto de Álvaro García Linera. Y segundo, si se lo hace, seguramente tendrá que jugar entre un perfil que se acomode un poco al vacío que deja Álvaro García Linera y segundo, a la nueva realidad que exija las elecciones del año 2019. Pero es demasiado prematuro hablar de eso. Bueno, pues se adelantó García Linera a decir que no se va a repostular. O sea, lo prematuro no nace de la oposición, nace del propio anuncio del vicepresidente. Sí. Pero es prematuro discutir el sustituto. ¿Se adelantó Álvaro García Linera? ¿Fue muy prematuro en este anuncio, Hugo? No, yo creo que Álvaro siempre ha dicho una cosa. Y yo creo que hay que destacar ese grado de honestidad del vicepresidente, que él nunca ha callado de que aquí el único líder, el único insustituible es Evo Morales, ¿sí? Y creo que eso en caras hacia el Congreso Nacional del MAS es una señal y un mensaje también muy claro, es decir, de que todo se puede alterar, de que todo se puede modificar, de que todo se puede cambiar, menos una cosa, que cae por su propio peso, no cae por decreto, que es el liderazgo indiscutible e insustituible de Evo Morales. Eso en cuanto a lo que viene a ser la visión que tiene alguna gente dentro del MAS. Otros planteaban que Álvaro García Linera no debería seguir mostrando una especie de división interna de quienes apoyan y quienes no apoyan a Álvaro García Linera. ¿Es evidente esto? Al interior de las organizaciones políticas, porque políticamente todos tienen derecho a discrepar. hay corrientes de opinión, a veces hasta corrientes personales, o hasta figuraciones, ambiciones, en fin. Chile, eso forma parte de la política y forma parte de la democracia, y más aún en una organización tan grande como el MAS, que debe ser la organización política, yo no le llamaría partido, la organización política más grande de este país, ¿no? Pero yo no creo que esto llegue a términos de el pro o el anti-alvarismo, ¿no? Creo que hay coincidencias en varios casos, pueden haber disidencias temporales en otros temas, así que no creo. Se ha tratado de magnificar, incluso de plantear ciertas divisiones más estructurales al interior del MAS, y creo que eso no corresponde a la realidad. Aquí hay un proyecto común, es el seguir gobernando en Bolivia, para los bolivianos, para las bolivianas, desde una perspectiva distinta de la que se había hecho desde la fundación de la República. Me voy a quedar con una frase tuya: todo puede cambiar en el MAS, menos Evo Morales. Esa es la idea. Así es. Ese es el resumen de esto. Ese es el resumen. Te agradezco por estar aquí con nosotros. Gracias. Nosotros